Buenos días, buenas tardes, hermanos. Ya había grabado el mensaje. Bueno, supuestamente había grabado el mensaje, no quedó grabado. Así que sigo batallando con la laptop y pues voy a transmitirlo de nuevo. Espero que ahora sí se grabe. Pero va a haber lecturas bíblicas que la congregación había hecho que solamente las voy a citar. Espero que tú las leas en tu casa. Así que ten una Biblia a la mano. Voy a comenzar leyendo el Salmo 144. Salmo 144. Bendito sea el Señor mi roca, que adiestra mis manos para la guerra y mis dedos para la batalla. Misericordia mía y fortaleza mía, mi baluarte y mi libertador, escudo mío en quien me he refugiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Oh Señor, ¿qué es el hombre para que tú lo tengas en cuenta? ¿O el hijo del hombre para que pienses en él? El hombre es semejante a un soplo, sus días son como una sombra que pasa. Oh Señor, inclina tus cielos y desciende. Toca los montes para que humen. Despide relámpagos y dispérsalos. Lanza tus flechas y confúndelos. Extiende tu mano desde lo alto. Rescátame y líbrame de las muchas aguas, de la mano de extranjeros, cuya boca habla falsedad y cuya diestra es diestra de mentira. Oh Dios, un cántico nuevo te cantaré. Con arpa de 10 cuerdas cantaré alabanzas a ti. El que da la victoria a los reyes, el que rescata a David su siervo de espada maligna. Rescátame y líbrame de la mano de extranjeros, cuya boca habla falsedad y cuya diestra es diestra de mentira. Sean nuestros hijos en su juventud como plantíos, florecientes, y nuestras hijas como columnas de esquinas labradas, como las de un palacio. Estén llenos nuestros graneros, suministrando toda clase de sustento y nuestros rebaños produzcan miles y 10,000 en nuestros campos. Esté cargado nuestro ganado, sin fracasos y sin pérdida, y no haya gritos en nuestras calles. Bienaventurado el pueblo a quien así le sucede. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es el Señor. Amén. Señor, si tan solo pudiéramos vivir lo que el salmista estaba pidiendo. Y Señor, si no lo estamos viviendo es claro porque la nación no te quiere reconocer como su único y suficiente Dios. La nación está más dispuesta a buscar reliquias y a creer en cosas que no hacen milagros o que son milagros piratas. Perdónanos, Señor, y pues nosotros queremos gozarnos y alegrarnos en ti. Queremos reconocer que tú tienes cuidado de nosotros, que no importa lo que pase a nuestro alrededor, nosotros te tenemos a ti como nuestro refugio, que tú eres el que provee todo lo que necesitamos. Y te damos gracias por ello en el nombre de Jesús, a quien una vez más estamos reconociendo como nuestro único y suficiente Salvador personal. Y como cada primer día de la semana, una vez más celebramos su resurrección. Padre, gózate con lo que tenemos preparado para ti el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amigo y hermano de internet, te voy a pedir que leas Mateo 12, 1 al 37. Mateo 12, del 1 al 37. El mensaje se titula Jonás en el Nuevo Testamento. Y la historia de Jonás es harto conocida, sobre todo si provienes de una familia evangélica. Pues aún antes de saber leer, te la enseñaron en la iglesia. Seguramente te tocó colocar en el franelógrafo alguna parte de ella. Al profeta, la nave en que se embarcó, las olas, a los marineros, al gran pez o a la enredadera.
Jonás es uno de los libros del Antiguo Testamento que forma parte de los llamados profetas menores. Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Son 12. Y en nuestras Biblias vienen exactamente antes del Nuevo Testamento y después de los llamados profetas mayores. Un resumen del libro de Jonás podría ser: Dios lo llamó para ir a la ciudad de Nínive y advertirles que si no se arrepentían, serían destruidos debido a su maldad. Pero Jonás huyó de la presencia de Dios y se embarcó en un barco con destino a Tarsis, lo que hoy conocemos como España. En medio del mar, Dios envió una gran tempestad, tan fuerte que los marineros temieron por sus vidas. Jonás, sabiendo que ésta se debe a su desobediencia, les pidió que lo arrojasen al mar. Y así lo hicieron. Inmediatamente, la tempestad cesó. Dios ya había preparado un Dag Gadol, un gran pez. Y la palabra Dag es una clase de animal que vive en el agua. Es un término general. No se tiene en mente una especie en particular o un tamaño en específico. Pero, como tiene el calificativo Gadol, está implicando que era grande. El que se tragó a Jonás no era una ballena. Él no era Gepeto. ¿Por qué no era una ballena? Porque esas son extremadamente raras en el Mediterráneo. Pudo haber sido un tiburón peregrino, que por lo general alcanza 8 metros de longitud, aunque se han encontrado ejemplares de hasta 12 metros de largo. Y fácilmente puede pesar más de 9 toneladas. La forma de sus cuerpos se asemeja a la de los tiburones blancos. Y algo muy característico de este gran pez es la forma de su hocico, el cual parece una caverna y toma medidas realmente amplias cuando está abierto. Y lo mantiene así la mayoría del tiempo. El tronco se nota más delgado que su cabeza. Tiene ojos medianos y dientes relativamente pequeños, de alrededor de 6 milímetros, cada uno con formas de gancho y con poca funcionalidad en algunas de las hileras. A pesar de su monstruoso tamaño, el tiburón peregrino se alimenta de plancton y peces pequeños, los cuales va tomando a su camino, porque nada con lentitud, siempre con la boca abierta. Se consideran inofensivos para el hombre. Es muy pasivo y no muestra interés en atacar o alimentarse de especies grandes de ningún tipo. Así que el milagro consistió no tanto en el hecho de que Jonás fue tragado vivo, sino en el hecho de que se mantuvo vivo durante 3 días en el vientre del gran pez y fue vomitado ileso en la tierra. Ahora, en cuanto a los 3 días y las 3 noches, deben ser interpretados de acuerdo con el uso hebreo. El libro de Jonás se sitúa en el contexto histórico del siglo 8 a.C., en el reino de Israel. Nínive era una ciudad asiria, una gran potencia enemiga de Israel, por lo que es entendible la resistencia de Jonás a llevar el mensaje a quienes eran una amenaza para su nación. Por otra parte, revela el carácter de la misericordia de Dios, que no se limita a un grupo étnico o nación en particular. Hoy en día, a Jonás lo estarían mandando a darle el mensaje a Irán, por poner un ejemplo actual. Dios le dio a Jonás una segunda oportunidad y nuevamente le ordenó ir a Nínive. Esta vez, Jonás obedeció,
predicando a los ninivitas acerca del inminente juicio de Dios. Y sorprendentemente, todos, desde el mayor hasta el más pequeño, se arrepintieron y se volvieron a Dios. A pesar de que este era exactamente el resultado que debía desear, Jonás se molestó y se lamentó. Pero Dios amonestó a Jonás por su actitud. Y ahí termina la historia. Eso es lo que nos dice el Antiguo Testamento sobre Jonás, en el libro que lleva su nombre. Ahora, ¿qué dice el Nuevo Testamento en cuanto a Jonás? Y voy a tocar 3 puntos básicamente. Jonás fue una respuesta. Eso lo vamos a encontrar en Mateo 12, 38 al 39. Mateo 12, 38 al 39. Entonces algunos de los escribas y de los fariseos le dijeron: Maestro, deseamos ver una señal tuya. Pero él les dijo: la generación mala y adúltera demanda una señal, pero no tendrán más señal que la del profeta Jonás. La palabra en el original, que está en griego kiní, es simión, que significa signo, señal, milagro o figura simbólica. Cuando les dice generación, está hablando de la gente de la misma época, de la misma clase, de un grupo étnico o de una raza. Y le está diciendo malos, malignos, malvados, graves, peligrosos, envidiosos. Cuando los llama adúlteros, es una extensión figurada y es relativa a ser infiel a las creencias anteriores y verdaderas de uno. Un signo solía ser una especie de señal milagrosa que debía cumplirse rápidamente o al instante para confirmar una profecía. Los oponentes no estaban pidiendo simplemente otro milagro, ya que estaban convencidos de que al menos algunos de los que Jesús había realizado eran de origen demoníaco. Eso lo dice Mateo 12, en el versículo 24. Pero cuando los fariseos lo oyeron, dijeron: este no expulsa a los demonios, sino por Beelzebú, el príncipe de los demonios. Entonces estaban pidiendo un signo realizado a voluntad para eliminar lo que les parecía la ambigüedad de los milagros de Jesús. Los fariseos y los maestros de la ley, según la perspectiva de Jesús, no estaban solos. Representaban a una generación perversa y adúltera. Eso lo dice Mateo 11, 16 al 24. Pero, ¿con qué compararé a esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas, que dan voces a los otros y dicen: os tocamos la flauta y no bailasteis. Entonamos endechas y no os lamentasteis. Porque vino Juan, que no comía ni bebía, y dicen: tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: mirad, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría se justifica por sus hechos. Entonces comenzó a increpar a las ciudades en las que había hecho la mayoría de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros que se hicieron en vosotras se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Por eso os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades descenderás. Porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, esto hubiera permanecido hasta hoy. Sin embargo, os digo que en el día del juicio
será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Recordemos que el término adulterio fue frecuentemente utilizado por los profetas del Antiguo Testamento para describir la prostitución espiritual y la apostasía desenfrenada de Israel. Y te voy a pedir que anotes estas citas para que las consultes y veas cómo los profetas acusaban al reino de Israel, a la nación de Israel, de ser adúlteros. Isaías 51, Isaías 57:3, Jeremías 3:8, Jeremías 13:27, Jeremías 31:32, Ezequiel 16:15, Ezequiel 16:32, Ezequiel 16:35 al 42, Oseas 2 del 1 al 7, Oseas 3:1. Repito, Isaías 51, Isaías 57:3, Jeremías 3:8, Jeremías 13:27, Jeremías 31:32, Ezequiel 16:15, Ezequiel 16:32, Ezequiel 16:35 al 42, Oseas 2 del 1 al 7 y Oseas 3:1. Y Jesús lo aplicó a sus contemporáneos, al igual que su hermano Santiago, que en realidad se llamaba Jacobo, lo hiciera más tarde en su epístola, Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Israel, después del exilio, había abandonado en gran medida su idolatría y sincretismo. Pero Jesús les señala que aún eran adúlteros de corazón. En el pasado, Dios había aceptado dar señales para fortalecer la fe de los temerosos, como Gedeón. Búscate Jueces 6. En Jueces 6, los versículos 17 al 24, cuando el ángel del Señor se le aparece a Gedeón y le dice, varón esforzado y valiente, cuando está escondido para que los madianitas no lo encuentren y está guardando el trigo. Ya me imagino que dijo, esforzado y valiente, ¿a quién le hablas? Yo estoy escondido aquí. Cuando el ángel del Señor se le presentó, Gedeón pidió una señal. Y la señal fue una ofrenda que el ángel del Señor hizo que se quemara en holocausto. Y Gedeón entendió que estaba en la presencia del Señor, pensó que iba a morir. Y le dijeron, Shalom, pasa a ti, no vas a morir. Ahora, el mismo Gedeón, cuando el Señor lo manda a liberar a Israel, ve los versículos 36 al 40, es cuando le pide, no, espérate, pero si realmente me vas a mandar a mí, pues deja que ponga un vellón. Y si todo alrededor del vellón mañana amanece seco y los demás tienen rocío, es porque tú me mandaste. Al día siguiente pasó así. No, pero espérame, no te vayas a enojar, voy a volver a poner el vellón. Y si esta vez el vellón aparece empapado por el rocío y lo demás seco, es porque tú quieres que vaya. Y así sucedió. Bueno, en el pasado Dios había aceptado dar ese tipo de señales. Sin embargo, aquí Jesús afirma que las señales se le niegan a esta generación perversa y adúltera, porque nunca deben realizarse a pedido o como un consuelo para la incredulidad. Primera a los Corintios 1 del 20 al 25. Primera a los Corintios 1 del 20 al 25. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el polemista de este siglo?
¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Correctamente entendida la señal, ¿qué es la excepción en Mateo y Lucas? No es una señal, en absoluto, como los oponentes de Jesús entendieron la palabra. Se convierte en una señal solo para aquellos que tienen ojos para ver. Jesús no ofrece ninguna señal milagrosa a pedido. Quien tiene fe verá un milagro donde quien carece de ella dirá que fue la casualidad o va a buscar una explicación que niegue la intervención de Dios. Los judíos y los griegos, ¿no? ¿Quieres ver un milagro para creer? Otra cosa que nos dice el Nuevo Testamento de Jonás fue una señal. Mateo 12, versículo 40. Mateo 12, versículo 40. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Pero, ¿qué es la señal de Jonás? La interpretación que ve la señal de Jonás como siendo primeramente un periodo exacto de 72 horas de Cristo estando en la tumba, se descarta. ¿Por qué? Porque la señal de Jonás consistía en el milagro de la resurrección, hablando metafóricamente. Nótese la ausencia de este versículo en el pasaje paralelo de Lucas 11, 39 al 32. Lucas 11, 39 al 32. Vas a ver ahí que Mateo 12, 40, o la versión de Mateo 12, 40 no aparece. Pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de maldad. Necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Perdón, estoy leyendo el 39 y debe ser el 29. Como la multitud se aglomeraba, comenzó a decir, esta generación es una generación perversa. Busca señal y ninguna señal se le dará, sino la señal de Jonás. Porque de la misma manera que Jonás vino a ser una señal para los ninivitas, así también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará. Porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y mirad, algo más grande que Salomón está aquí. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y mirad, algo más grande que Jonás está aquí. Entonces, Mateo 12:40 se considera como una adición tipológica tardía en Mateo. ¿Por qué? Porque si la señal de Jonás hubiese consistido en el factor tiempo, difícilmente Lucas lo hubiese ignorado. Sería tremendamente difícil que Lucas hubiera ignorado eso.
Pero el hecho de que en Lucas no hay preferencia a la longitud de tiempo en que Jonás sobrevivió en el vientre del gran pez, dije preferencia, no hay referencia en la longitud de tiempo en que Jonás sobrevivió en el vientre del gran pez, conduce a entender que la comparación en Lucas entre Jonás y Cristo no es en términos de duración idéntica de sepultura, sino de similares resurrecciones milagrosas. La mayoría de los comentaristas están de acuerdo en ver en la señal de Jonás, en ver la señal de Jonás como la resurrección de Cristo. Hay un pasaje similar en Juan 2:19, similar, no paralelo, que dice, Jesús respondió y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. En esta respuesta los judíos pidieron una señal. Jesús también habló de 3 días. Una declaración que hace de su resurrección la señal inequívoca de su mesianismo. Y por virtud del paralelismo entre este texto y Mateo 12:40, donde en ambos lugares se le pide una señal y les es dada, parece legítimo concluir que la señal de Jonás es esencialmente la misma en ambos lugares, principalmente la señal de la resurrección, la cual está implícita en el primer texto y explícita en el segundo. Hay otra razón que es provista por la primera representación histórica de cristianos de la señal de Jonás. En numerosos frescos de las catacumbas, la resurrección de Cristo se presenta bajo el símbolo de Jonás siendo vomitado por el gran pez. De hecho, la escena de Jonás es quizás la representación más simbólica común de la resurrección de Cristo. Las catacumbas indican que los primeros cristianos identificaron la señal de Jonás como el evento de la resurrección y no con su elemento tiempo. Así que la señal de Jonás dada por Cristo como prueba de su mesianismo consiste principalmente en su resurrección futura y no en una sepultura de 72 horas exactas. ¿Por qué? Porque es importante notar que en los tiempos bíblicos una fracción de un día o de una noche era computado inclusivamente como representando todo el día o la noche. Este método de computar se conoce como el cómputo inclusivo. Es más, nosotros también lo usamos. Nos vemos dentro de 8 días, hermanos. Nos vemos el lunes. No, nos vemos el próximo domingo. Porque para contar los 8 días estoy contando hoy. Y ahorita ya es más del mediodía. Nos vemos dentro de 3 días. Pues nos vamos a ver. ¿Qué va a ser? Lunes, martes, hasta el miércoles. No, dentro de 3 días, domingo, lunes, nos vemos el martes. Hay quien dice que él nunca ha entendido el tiempo así, pero la mayoría de nosotros entendemos lo que nos dicen, nos vemos dentro de 8 días o nos vemos dentro de 3 días, como esta manera de cómputo inclusivo. En fin, el rescate divino de Jonás reveló su ministerio profético, mediante el cual los ninivitas, de momento, se salvaron. De manera similar, la resurrección de Cristo revelaría su mesianismo, el cual lleva y llevará a muchos a ser salvos. Por otra parte, la mayoría de los comentaristas están de acuerdo en que la señal de Jonás es una señal de la resurrección de Cristo. Busquen 1 Corintios 15, del 12 al 22. 1 Corintios 15, del 12 al 22.
Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana vuestra fe. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa. Todavía estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que han dormido en Cristo han perecido. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. La resurrección es un milagro que prueba que Jesús es el Mesías. Algo más que nos dice el Nuevo Testamento respecto a Jonás. No era el mayor. Mateo 12, 41 al 42. Mateo 12, 41 al 42. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron ante la proclamación de Jonás. Y aquí uno mayor que Jonás está en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio contra esta generación y la condenará, porque vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí, uno mayor que Salomón está en este lugar. Estos versículos nos muestran las diferentes respuestas de los oyentes. Los hombres de Nínive se arrepintieron, pero a pesar de que uno más grande estaba delante de ellos, Jesús, sus coetáneos no se arrepintieron. Por lo tanto, los hombres de Nínive se levantarán en un crisis, que significa juicio, fallo judicial, y catacrinó, condenarán, sentenciarán a esa generación en el juicio final. La señal de Jesús no satisfizo la demanda de una señal especial, de un milagro, pero es la única que él proporcionó. Para sus seguidores, su autoridad se basará en su muerte y resurrección. En cuanto a los que no creen, solo demostrarán ser más malvados que los ninivitas. Solo Mateo relata este episodio en el cual los líderes religiosos a continuación, inmediata de la advertencia de la blasfemia contra el Espíritu Santo, demandaron otro milagro. Y lo que estoy citando viene en Mateo 12, 31 al 37, que son los versículos previos. Por eso os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Y cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero el que hable contra el Espíritu Santo, no se le perdonará ni en este siglo, ni en el venidero. Haced bueno el árbol y bueno su fruto, o haced malo el árbol y malo su fruto. Porque por el fruto se conoce el árbol. Camada de víboras, ¿cómo podéis hablar de cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Sería bueno que lo llamen muchos políticos.
El hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas, y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. Yo os digo que de toda palabra vana que hablen los hombres, darán cuenta de ella en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Si crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, por tu boca, por tus palabras, serás justificado o serás condenado. Para Jesús, a diferencia de algunos críticos, Jonás fue una persona histórica, al igual que la reina del sur. Ve primero de Reyes, capítulo 10, de los versículos del 1 al 13. La reina del sur es la reina de Saba, que hoy sería por ahí de Etiopía. Cuando la reina de Saba oyó de la fama de Salomón, por causa del nombre del Señor, vino a probarle con preguntas difíciles. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y gran cantidad de oro y piedras preciosas. Cuando vino Salomón, habló con él de todo lo que tenía en su corazón. Y Salomón contestó todas sus preguntas. No hubo nada tan oscuro que el rey no pudiera explicárselo. Cuando la reina de Saba vio toda la sabiduría de Salomón, la casa que él había edificado, los manjares de su mesa, las habitaciones de sus siervos, el porte de sus ministros y sus vestiduras, sus coperos y la escalinata por la cual él subía a la casa del Señor, se quedó asombrada. Entonces dijo al rey: era verdad lo que había oído en mi tierra acerca de tus palabras y de tu sabiduría. Pero yo no creía lo que me decían, hasta que he venido y mis ojos lo han visto. Y aquí no se me había contado ni la mitad. Tú superas en sabiduría y prosperidad la fama que había oído. Bienaventurados tus hombres, bienaventurados estos tus siervos que están delante de ti continuamente y oyen tu sabiduría. Bendito sea el Señor tu Dios que se agradó de ti para ponerte sobre el trono de Israel. Por el amor que el Señor ha tenido siempre a Israel, te ha puesto por rey para hacer derecho y justicia. Entonces ella dio al rey 120 talentos de oro y gran cantidad de especias aromáticas y piedras preciosas. Nunca más entró tanta abundancia de especias aromáticas como que las que la reina de Saba dio al rey Salomón. También las naves de Hiram, que habían traído oro de Ofir, trajeron de allí gran cantidad de madera de sándalo y piedras preciosas. Con la madera de sándalo, el rey hizo balaustres para la casa del Señor y para el palacio del rey. También liras y arpas para los cantores. Esa clase de madera de sándalo no ha entrado más ni se ha vuelto a ver hasta hoy. El rey Salomón dio a la reina de Saba todo cuanto ella quiso pedirle, además de lo que le dio conforme a su real magnificencia. Después ella se volvió y regresó a su tierra con sus siervos. Entonces la reina de Saba, la reina del sur, llegó a Jerusalén debido a los informes de la sabiduría de Salomón. Pero Jesús es algo más grande que Salomón. Jesús es el Mesías. Jesús es Dios. Por lo tanto, la reina de Saba se levantará en el juicio para unirse a los ninivitas en la condena de la generación incrédula del tiempo de Jesús. Y te pregunto, ¿serás condenado por los ninivitas y la reina de Saba? La conclusión es algo más que la Biblia dice sobre Jonás. Es una advertencia. Mateo 12, 43 al 45.
Mateo 12, 43 al 45. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va al desierto en busca de descanso, pero no lo encuentra. Entonces dice, volveré a la persona de la cual salí. De modo que regresa y encuentra su antigua casa vacía, barrida y en orden. Entonces el espíritu busca a otros 7 espíritus más malignos que él y todos entran en la persona y viven allí. Y entonces esa persona queda peor que antes. Esto es lo que le ocurrirá a esta generación maligna. Algo que suele pasarse por alto cuando se estudia o se leen las escrituras es que los libros de la Biblia fueron escritos sin las divisiones en capítulos y versículos que hoy tenemos. Con la excepción de los salmos, que probablemente tomaron la forma de poemas separados desde su origen, y que realmente son 5 los libros de los salmos. Estas divisiones en capítulos y versículos se hicieron para facilitar la comparación de citas, especialmente entre versiones de diferentes idiomas. Algunos eruditos atribuyen las primeras divisiones al cardenal Hughes de Saint-Cher, que vivió del 1200 al 1263 y lo hizo cerca del 1240 después de Cristo. Parece que la mejor opinión es que el autor de esta práctica fue el arzobispo de Canterbury en Inglaterra, Stephen Langton, que vivió del 1150 al 1228. Y con él hay una historia en la cual está relacionada la Carta Magna de Inglaterra. Posiblemente estos hombres hicieron las divisiones en capítulos. La división del Antiguo Testamento en versículos fue hecha por los propios eruditos judíos antes del 1000 después de Cristo, por los llamados masoretas. Y los versículos del Nuevo Testamento fueron enumerados por ahí de 1551 después de Cristo, en una edición publicada por Robert Etienne, que vivió de 1503 a 1559. La conclusión de Jesús es terrible. Vamos a leerla nuevamente, pero ahora en el pasaje paralelo en Lucas 11, 24 al 26. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso. Y al no hallarlo dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la encuentra barrida y arreglada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando, moran allí. Y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. ¿Por qué? Lo decía un amigo hermano. Yo te puedo ayudar a correr a tus enemigos, pero a tus amigos los corres tú. ¿Qué significa esto? Sí, ciertamente tengo la autoridad para echar fuera demonios. Pero si tú no recibes a Cristo como tu único y suficiente Salvador personal, si tú no reconoces que por el sacrificio vicario de Cristo en la cruz, y vicario significa en lugar de, y a quien mandó Cristo en su lugar, no fue el Papa, sino el Espíritu Santo, porque lo dijo, les conviene que yo me vaya, porque si me voy, entonces enviaré al Espíritu de verdad, el cual el mundo no conoce. Entonces el vicario de Cristo es el Espíritu Santo. Si tú no eres sellado por el vicario de Cristo, por el Espíritu Santo, si tú no recibes el bautismo del Espíritu Santo, si el Espíritu Santo no mora en ti, sí, yo puedo echar fuera a los demonios en el nombre de Jesús. Porque soy más fuerte, no, por la autoridad que recibo de parte de Él. Y no nada más yo, cualquier hijo de Dios, cualquiera que ha nacido de nuevo, tiene esa autoridad.
Pero el punto es que si tú no naces de nuevo, aquel al que se haya echado va a regresar, sí, va a encontrar todo ordenado y va a ir por 7 peores. Y el estado va a ser peor que el que tenías antes. Y la mejor liberación que puedes recibir es reconocer a Cristo. Porque entonces no hay necesidad de estar echando fuera demonios ni de preguntarles nombres. Yo no soy espiritista, yo no platico con los demonios. Si tú recibes a Cristo, esa es la mayor liberación. Porque donde hay luz, las tinieblas se van. Cuando prendes la luz, las cucarachas salen y se esconden en su rincón. Así que si tienes un problema, la respuesta a todos tus problemas es Dios mismo, es Jesucristo. Lo que hizo Jesús fue advertir a su audiencia que si bien el reino de Dios destruye el dominio de los espíritus malos, eso no implica que ellos desaparezcan. Por lo que el rechazo de Jesús por parte de esa generación solo haría que el espíritu que con su presencia él alejó, regresase cuando él ya no estuviera. Y vendría en compañía de otros 7 espíritus más malvados que él. Entonces esa persona será nuevamente poseída por los malos espíritus, colocándola en una situación aún peor que la anterior. La advertencia de esa generación es que por no recibir a Cristo, su situación iba a ser mucho peor que la que estaban viviendo. Y así fue. La verdad central puede expresarse así. La religión que se concentra solamente en la limpieza exterior y no llena el vacío interior creado por la limpieza, deja al hombre en una condición peor que la anterior. Hoy hay quienes, como los fariseos, se esfuerzan en perfeccionar su religión con una infinidad de tradiciones, reglas y ritos. La religión que quieras mencionar. Pero una religión no es suficiente para ser salvo, porque Cristo vino a darnos la oportunidad de restablecer la relación personal, cercana, íntima de amor que el ser humano tenía con su Creador antes de desobedecer en el jardín del Edén. Jesús lo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si Jesús hubiese querido que tuviésemos una religión, seríamos judíos, porque Jesús vivió como judío y cumplió con lo que la religión judía demandaba, la que estaba en las escrituras, no lo que fueron aumentando los fariseos, los escribas, y mucho menos lo que aumentaron los rabís desde que no tienen templo. Que han tenido desde el año 70 hasta la fecha, va a ir aumentando una bola de ritos, tradiciones. Escúchenlo ustedes, judaizantes. El judaísmo que hoy ves no es el que vivió Cristo. Es el que inventaron todos los rabinos a raíz de la destrucción del templo. A raíz de que no podían cumplir con lo que Dios les ordenó. Jesús vino para establecer la relación que el ser humano perdió en el jardín del Edén. Ahora, hay quienes se entusiasman y como sucedió con los ministerios de Juan, como sucedió con los ministerios de Juan y Jesús, pero si no reconocen que le han fallado a Dios, se arrepienten y aceptan que solo por el sacrificio vicario de Cristo se puede tener acceso al Padre Eterno, es algo momentáneo, porque la semilla no ha caído en buena tierra. Vea Lucas 8, y del 10 al 15, que es donde viene la explicación de la parábola de la semilla, dice: y él dijo: a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de Dios,
pero a los demás les hablo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. La parábola es esta: la semilla es la palabra de Dios. Y aquellos a lo largo del camino son los que han oído. Pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Y aquellos sobre la roca son los que cuando oyen reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíz profunda. Creen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumben. Y la semilla que cayó entre los espinos, estos son los que han oído y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida y su fruto no madura. Pero la semilla en la tierra buena, estos son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno y la retienen y dan fruto con su perseverancia. Y analízate, ¿eres buena tierra? Si eres buena tierra, estás poniendo por obra las enseñanzas de Jesús. ¿Cuáles son las enseñanzas de Jesús? Recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a ser discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones. Bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Estás haciendo discípulos? ¿Estás siendo testigo? ¿Estás ofrendando? ¿Estás diezmando? ¿Realmente oras sin cesar? ¿Te congregas? A lo largo de la semana, ¿te preocupas mejor que te preocupas, te ocupas en tener viva una relación personal cercana, íntima de amor con Dios? ¿O solamente te acuerdas cadocheramente el próximo domingo? ¿Escudriñas las escrituras? ¿O te conformas con el versículo que yo mando todas las noches? ¿O con algún devocional que alguien más te envía? Pero tú no escudriñas las escrituras. ¿Estás poniendo por obra las enseñanzas de Jesús? En el Nuevo Testamento encontramos la señal del profeta Jonás. Pero a lo largo de toda la Biblia tenemos a alguien mucho mayor que él, al Rey de Reyes y Señor de Señores. El que era, el que es y el que ha de venir. Al Cordero de Dios, al León de la tribu de Judá. Para algunos es nuestro único y suficiente Salvador personal. Para muchos será su juez. Para mí es un abogado. Es mi abogado defensor. Es mi Salvador. Jonás, después del gran pez, llevó el mensaje que Dios le había ordenado. Y Jesús lo dio como una respuesta, una señal. Y dejó claro que él, Jesús, era mucho mayor que Jonás. Y para terminar, quiero hacerte una pregunta. Jonás tuvo varias etapas. La de desobediente. Dios me dio una orden. No, me voy hasta el último de la tierra. Me voy hasta Tarsis para que no me encuentre. Dios está en todas partes. ¿Estás en medio de la tormenta? Tormenta que se originó, como en el caso de Jonás, por tu desobediencia. ¿Estás dentro del gran pez?
en una situación todavía mucho más estrecha, ya te vomitó el gran pez, imagínate, te saliste impregnado de todo lo que haya tenido adentro. ¿Para qué? Para recibir la orden que te habían dado al principio y que no quisiste obedecer. Y la orden sigue siendo la misma. Ir a ser discípulos, ser testigo, edificar el reino de Cristo, no dejar de congregarte, ofrendar, diezmar, escudriñar las escrituras, orar sin cesar, no se pierda de tropiezo. Jonás tuvo una etapa en la que compartió lo que Dios le había mandado. Jonás no lo hizo de buena gana. ¿Tú lo estás haciendo de buena gana? Y Jonás también tuvo una etapa en la que estaba de quejumbroso. Y Dios le dijo, Jonás, cálmate, yo soy misericordioso, aún con los asirios, aún con gente desalmada y cruel. Lo que a ti te toca es llevar las buenas nuevas de salvación. Ojo, no te toca convencerlos, te toca compartir el mensaje, te toca compartir el evangelio. Y aquellos que lo reciban, te toca ser los discípulos. Te toca prepararte para servir a Dios como Él se lo merece. Te toca dejarte usar por el Espíritu Santo a través de tu don para edificar al cuerpo de Cristo, para extender su reino. Así que concluyo con esta pregunta. ¿Con qué etapa de Jonás te identificas? El Señor, pues, no queda más que darte gracias por tu amor, por tu misericordia, porque eres paciente con todos nosotros. Pedirte por aquellos que no han nacido de nuevo. Pedirte que tengan un encuentro personal contigo, con Jesucristo, en el cual te reconozcan como su único y suficiente Salvador personal, en el cual se arrepientan y te pidan perdón. Pedirte por aquellos que ya lo han hecho, que dejen de ser omisos y cumplan con aquello que tú nos has mandado. Y Señor, perdónanos cuando nos ponemos como Jonás, enojados a discutir contigo, olvidando que tú eres misericordioso, olvidando que tú eres justo, olvidando que si somos salvos es por la gracia. Gracias por la gracia en el nombre de Jesús. Amén. Y amigos, hermanos de internet, espero que ahora se haya grabado. Si el Señor no dice otra cosa, nos vemos por aquí el próximo domingo. Shalom, shalom. Estamos despedidos.